En el día de hoy vamos a mirar cómo reparar este televisor marca LG modelo 21FJ8RL. Es un televisor convencional de tubo de rayos catódicos. El síntoma que presenta este televisor es que la imagen la da bastante oscura. A veces aparece una franja verde en este lado y la imagen se vuelve blanca. Ese es el principal síntoma que presenta este televisor. Vamos a ponerle la antena y vamos a mirar cómo está la imagen. Como podemos observar, la imagen está bastante distorsionada, trata de dar como estilo sepia, y los colores, como miramos, no los define bien. La imagen está bastante oscura, no se define bien tampoco. Entonces ese es el principal síntoma que presenta este televisor. En este momento ya tenemos destapado nuestro televisor y la primera sospecha que tenemos es que posiblemente no le estén llegando los 180 voltios que deben llegarle a esta tarjeta. Esta tarjeta es la encargada de definir los colores o de alimentar los transistores que definen los colores del televisor. Son transistores que alimentan los cátodos de la pantalla: el azul, el verde y el rojo. Esos son los tres cátodos del televisor. Posiblemente los 180 voltios que llegan por aquí no estén llegando o estén llegando defectuosos a esta tarjeta, y por eso nos está originando ese síntoma, esa falla. Para comprobar los voltajes o el voltaje de los 180 voltios de esta tarjeta, vamos a utilizar nuestro multímetro y lo vamos a utilizar en escala de 200 voltios corriente directa. Vamos a poner la punta negra del multímetro, la vamos a poner sobre este resorte que hace parte del chasis del televisor, o tierra, o GND. Esa es la punta negra negativa del multímetro. Y la punta roja vamos a medir el voltaje correspondiente a los 180 voltios. Vamos a comprobar si los tiene o no los tiene. Ahí ya estamos mirando. Como nos indica el multímetro, tenemos 153 o 54 voltios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que posiblemente sí esté fallando o haya una falla en esta etapa. ¿Por qué? Porque el voltaje que debe aparecer aquí son 180 voltios y no menos. Ese es el voltaje normalmente con la cual trabaja esta tarjeta. Ahí podemos mirar que está marcado con 180 voltios. Ese es el voltaje que debe tener ahí. Vamos a desconectar nuestro televisor y vamos a revisar la tarjeta principal. Desconectamos el cable de alimentación, desconectamos el cable de la bobina desmagnetizadora que va alrededor de la pantalla, y desconectamos los cables de los parlantes para poderle dar vuelta a la tarjeta y poder examinar los correspondientes voltajes. Esos 180 voltios salen directamente del flyback. Ahí está el pin número 2. Por ahí salen los 180 voltios. Vamos a tratar de identificar, como encontramos en la tarjeta que va en la pantalla, que hay 150 voltios, 154. Vamos a mirar por qué está tan bajito. Lo primero que vemos es que los 180 voltios salen de este pin del fly, el pin número 2, pasan por un fusible, una resistencia fusible, y lo rectifica un diodo. Este diodo va conectado a un condensador, que en este caso sería el C540. Ahí está la referencia, no sé si la alcancen a mirar. El número de posición, perdón, del condensador, el C540. Entonces esta es la primera sospecha, que posiblemente este condensador esté averiado y no esté filtrando bien
el voltaje que sale rectificado de este diodo. Entonces vamos a proceder a sacarlo y vamos a medirlo con el capacímetro. Aquí ya hemos sacado el condensador, según nos indica la tarjeta. Aquí está la posición, el C540. Ya lo hemos sacado para poderlo medir, y es este que ustedes miran aquí. Según los valores debe medir 4.7 microfaradios. Es un condensador polarizado que trabaja a 250 voltios. Entonces 4.7 microfaradios es lo que nos debe medir con el capacímetro. Aquí tenemos nuestro capacímetro y lo hemos puesto en escala de 20 microfaradios. Como el condensador es de 4.7, perfectamente nos va a medir en esta escala de 20 microfaradios. Algo que sí les recomiendo al usar esta clase de equipos es descargar el condensador. Si ustedes lo miden o utilizan el capacímetro con el condensador cargado, pues pueden ocasionarle un daño, lo pueden dañar. Vamos a medirlo. Vamos a poner la punta negra en el negativo del condensador y la punta roja la vamos a colocar en el positivo. Vamos a mirar la medida. Aquí nos está diciendo que está midiendo 1.63 microfaradios y el condensador es de 4.7. Es de 4.7. Entonces, lo cual nos indica que ahí está. Lo cual nos indica que hay un daño en el condensador. Es de 4.7 y nos está midiendo 1.61. Por lo cual entonces vamos a proceder a cambiarlo. He conseguido un condensador de características similares. En este caso es de 10 microfaradios a 250 voltios. 10 microfaradios y 250 voltios. Es un condensador también utilizado, muy utilizado en la etapa de los 180 voltios que alimentan la tarjeta que va en el cañón de la pantalla. Entonces este también lo podemos usar. Vamos a medirlo con el capacímetro, a mirar que esté midiendo correctamente. Ahí ya lo hemos conectado al capacímetro para mirar su valor y nos está marcando 10.09 microfaradios, lo cual nos quiere decir que este condensador está trabajando perfectamente. Vamos a montarlo en el televisor y vamos a ensayar. Bueno, aquí ya hemos cambiado el condensador. Vamos a comprobar el voltaje de los 180 voltios, a ver si ya aparecieron. Recordemos que estaban 154. Ahora pues debe habernos mejorado con el cambio del condensador. Ahí están, 181 voltios. Vamos a comprobar la imagen, a ver cómo está. Ahí está la imagen del televisor. Ya podemos comprobar que se corrigió el error. Ya para terminar, pues quiero decirles que cambiamos un condensador de 4.7 micros por uno de 10 microfaradios. Perfectamente lo podemos hacer en esa etapa de ese televisor, que es la rectificación de los 180 voltios que alimentan la tarjeta que va al cañón. Lo que sí es muy recomendable siempre es no alterar el voltaje del condensador. En este caso el condensador era de 250 voltios y también lo pusimos de 250 voltios. Esa es la recomendación, nunca bajar ese voltaje porque ya el condensador se nos puede destruir.